Bueno, muchachos, bienvenidos a la clase del día de hoy. No se preocupe, Bessie, si tiene problemas con su micrófono, puede escribirme al chat para que le conteste cualquier duda que tenga. Ayer estábamos empezando a ver todo lo relacionado con los métodos autocompositivos y evacuamos las características generales y evacuamos los buenos oficios. Y estábamos dando ejemplo de los buenos oficios cuando se puso buena la clase. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca del segundo método autocompositivo, que es la mediación. Cuando hablamos de la mediación, es importante que ustedes conozcan que es un método oficial, o sea, legalmente hablando, usted lo puede encontrar dentro de la ley como una solución alterna, pero es la solución alterna más débil de todas las soluciones alternas que pueden existir. Es un proceso bastante interactivo, es dinámico, su estructuración está facilitado por una parte que es neutral y lo que quieren realmente es resolver o detener un conflicto que está a punto de darse. Usualmente nosotros conocemos a este proceso como un proceso de diálogo. Estamos todos sentados en la misma mesa, llevamos cafecito, usualmente llevamos algún tipo de pan o de dulce o lo que sea, algo para picar y estamos hablando nada más, solo platicamos. Y las dos partes se han puesto de acuerdo para nombrar a alguien que sea el mediador. Ese mediador usualmente es un abogado. Por eso es que les digo que aquí ya empieza el protagonismo del abogado dentro de estos métodos. Usualmente es un abogado que está entrenado en mediación. ¿Existen maestrías? Sí, existen maestrías y doctorados también en mediación, pero usualmente cada uno de los lugares, usualmente una cámara de comercio, un colegio de abogados, en otros colegios como también el colegio de ingenieros en ciertos países, tienen ellos también sus mediadores, pero usualmente el requisito es que sean abogados. La razón por la cual pedimos que sea un abogado es porque el abogado está entrenado en cómo es que uno puede dirigir un diálogo, cómo uno puede realmente presentar evidencias, cómo uno realmente puede ser justo y ciertas características que hacen que un abogado sea un poco más apto para ser mediador que cualquier otra profesión que existe. Cálculo general es que los mediadores a nivel mundial tenemos aproximadamente un 95% que son abogados y luego tenemos un 5% que funcionan en esas mediaciones que tal vez es más apto que sea otro tipo de profesional. ¿Cómo qué? Bueno, existen profesionales de finanzas que pudieran sentarse con una planilla o con una hoja de esas grandotas, hojas verdes, y pudieran realmente decirle a las partes, no, miren, aquí es donde está el dinero, aquí es donde está el problema, algo financiero que un abogado pues no sería muy... o sea, nosotros los abogados no somos muy... Dígame. No puede ser muy competente Sí, para el acta financiera. exacto, o sea, ya cuando estamos a base de números, ya tal vez el abogado no es tan apto, no es tan competente para resolver esa controversia. También tenemos momentos en los cuales son cuestiones altamente técnicas, como por ejemplo, razón por la cual les mencioné ingenieros, porque en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, dentro de los colegios de ingenieros civiles, ingenieros de infraestructura, usualmente están hablando acerca de una construcción que se ha detenido por alguna razón. Pues puede ser por alguna cuestión legal acerca del contrato, pero puede ser por alguna cuestión de componentes de construcción o algún malentendido que hay en alguna medida. Y entonces ellos, en esos momentos, buscan a un ingeniero que sepa cómo se construye una carretera o un puente o algo de esa naturaleza para que él realmente dé su expertise y trate de explicarle a las dos partes qué es lo que está sucediendo, porque es que no están funcionando las cosas. Entonces ahí es donde nosotros vemos de que
Ese 5% de mediadores es para cosas que son bien específicas, en donde un abogado pues no tendría idea qué es lo que realmente podría suceder en esos campos, ¿no? Ya si estamos hablando de cuestiones contractuales, ahí pues el abogado usualmente es el experto. Si ustedes miran las listas de las cámaras de comercio de quiénes son los abogados que manejan las cámaras de comercio, usualmente tienen maestría en derecho mercantil, en derecho tributario, tienen también maestrías en derecho internacional privado, no público, sino que privado. Y ahí es donde usted puede ver como las fortalezas cuando le dice la Cámara de Comercio, aquí está la lista de los árbitros que nosotros tenemos, y usted va y no solo mira el nombre, sino que mira la especialidad que ellos poseen. De esa manera usted, aunque no conozca quién es la persona que va a ser su árbitro, el que usted va a escoger, pues puede ver exactamente cuál es el fuerte de esa persona. También las cámaras de comercio manejan los currículums de cada uno de sus árbitros. Usualmente nos piden que lo actualicemos cada 3 años. ¿Por qué? Porque usualmente una maestría en América Latina le tarda 2 años en sacarla. Entonces, si lo hacemos anualmente, pues no mucho va a cambiar, pero si lo hacemos cada 3 años, puede ser que usted haya sacado una especialidad. Entonces, si usted aún así, viendo toda la lista, mira que hay tal vez unos 3 que le convencen que pudieran ser su árbitro, usted puede pedir el currículum de esas 3 personas, o mejor dicho, su mediador. Usted puede pedir el currículum de esas 3 personas y ver cuáles son realmente sus fortalezas, dónde estudió. Quizás el contrato esté escrito en inglés, si sabe inglés esa persona. Quizá que eso ya ha sucedido aquí en Honduras, el contrato esté escrito en japonés o esté escrito en italiano. Entonces usted busca un árbitro que, además de tener las competencias legales, pues pueda entender el idioma en el que está escrito originalmente el contrato. Entonces eso es bien interesante que uno lo mire, pero sí, como les digo, usualmente estamos hablando de más de un 90%, casi un 95% de los mediadores que son abogados. Las partes pueden llegar ellos solos, es decir, llegar yo, que fui el que firmé, con tú, que sos el gerente general de la otra empresa, y nos sentamos a hablar. O sea que ahí no necesitamos per se un abogado que esté presente por cada una de las partes. Pero ustedes saben que como buenos abogados nosotros recomendamos que sí sea un abogado. Y la razón por la cual recomendamos eso es porque quizás ustedes pueden decir algo que no deberían adentro de esa mediación. O pueden poner demasiadas cartas sobre la mesa cuando no deberían de decir ciertas cosas. Entonces, recomendamos que vaya su abogado, pero no es necesario. Y otra característica es que si ustedes se fijan, solo es un diálogo. No es como que va a haber algo por escrito que nosotros tengamos que seguir, que sea obligatorio para las personas. No, sino que usualmente es nada más ir y platicar a ver si podemos resolver las cosas. Muchas personas me dicen a mí, abogado, simplifíqueme, especialmente los empresarios me dicen a mí, abogado, simplifíqueme qué es una mediación. Y yo les digo, es como cuando su mamá mira que hay 2 de sus hijos que se están peleando y los sienta y los pone a que se digan las cosas. A ver, Jaimito, ¿por qué tú estás peleando con José? Y entonces Jaimito le va a decir, ¿por qué él me pegó? Y entonces usted queda viendo a José y le dice, José, ¿por qué le pegó a su hermano? Y entonces le va a decir, porque me sacó la lengua. Y literalmente a veces uno cuando está en mediaciones así se siente. Uno siente que uno que está dirigiendo ese diálogo pareciera que está dirigiendo un diálogo entre niños. Y a veces los malentendidos ha sido por una falta de comunicación que usted como buen mediador puede facilitar. O sea, puede hacer que esa comunicación se vuelva a abrir, esa comunicación se vuelva a tener. Entonces, no existe ningún resultado por escrito, no existe nada que realmente sea ejecutable después de una mediación. Por eso es que decimos que es la más débil, pero muchas veces solo con esa comunicación uno puede resolver las cosas. Ejemplo de las cosas que he vivido yo en una mediación, una parte decía que la otra parte le había robado ciertas herramientas de trabajo, por decirlo de esa manera. La otra parte decía que nunca se le habían entregado, que cómo ellos lo iban a poder robar si nunca se le habían entregado. Y luego, cuando estamos en la mediación, se dan cuenta que el problema no era ninguna de ellos dos, sino que era el equipo técnico que supuestamente había instalado las cosas. O sea que ellos dos estaban peleándose después de haber tenido una relación contractual
de más de 40 años, escuche bien, y se estaban peleando y no se daban cuenta que el ladrón era un tercero. Y el ladrón, una de las partes decía, no, este grupo técnico es ultra conocido y tiene buena reputación, ¿cómo vas a creer que vamos a dudar de ellos? Y la otra parte decía, ¿cómo vos estás hablando de ese grupo técnico si ellos tienen reputación y nunca han hecho nada? O sea que ellos estaban defendiendo al ladrón, los dos. Y cuando se dan cuenta, porque ellos ya empiezan a ver los documentos de se le entregó, y aquí está el responsable, etcétera, etcétera, se dan cuenta que el ladrón no era ninguno de ellos dos, sino que era la otra empresa que ellos habían contratado. O sea que de esa mediación pudimos salvar una relación que tenía, o sea, casi 50 años de existir, que la habían iniciado los abuelos de estas dos partes, imagínense. Entonces, por eso es que les digo que aunque es más débil, puede ser que resuelva. Ha resuelto en casos, hay mediaciones que han resuelto las cosas, pero no existe ningún resultado final por escrito que yo pueda llevar a ningún lado para que me lo ejecute. ¿Ok? ¿Tienen preguntas sobre los buenos oficios o la mediación? ¿Algo que no les haya quedado claro? Mi parte no, abogada. Ok. No, abogada, gracias. Ok. Entonces pasamos al tercer método, que es la conciliación. Ya la conciliación es un poco más fuerte. Ya la conciliación ha fracasado muchas veces otras partes que nosotros hemos querido hacer. Quizás hicimos un buen oficio, quizás hicimos una negociación, o sea que pueden haber existido antes otras instancias para que nosotros lleguemos a esa conciliación. Y cuando llegamos a la conciliación debemos de saber que este es el método de solución alterna intermedio, es decir, que ya es un poco más fuerte que una mediación, una conciliación. El proceso es formal y es dirigido por un conciliador que es nombrado por las partes. En ciertas ocasiones puede ser nombrado por el centro en el cual se vaya a suscitar esa conciliación. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando las partes no se pueden poner de acuerdo de quién debería de ser el conciliador. Entonces ese centro puede ser una cámara de comercio, como les estaba diciendo, usualmente esas son las más reconocidas. Puede ser también un colegio de abogados que usualmente se llama barras en otros países, o cualquier instancia que nosotros tengamos en donde existan conciliadores. Muy raro que sea esa la realidad, de que sea nombrado por una cámara, usualmente, o por un centro. Usualmente cuando se nombra por un centro, estamos ya en un paso previo a un arbitraje. Ahí es donde yo lo he visto más comúnmente, que hacemos la conciliación en donde es el centro el que nombra a esa persona. Pero existen momentos en los cuales, ya sean los estados o ya sean las partes que nosotros tengamos, nombran a un conciliador. Entre los dos se ponen de acuerdo y nombran a esta persona. Usualmente es usado para restablecer o reparar una relación que ya está increíblemente quebrada. O sea que ya aquí ya no estamos a nivel de una conciliación donde nos podemos sentar y tomar cafecito y comernos un pancito, sino que aquí ya estamos en que las dos partes han llegado a un momento en donde ellos simple y llanamente han renunciado a querer seguir dialogando, a querer seguir trabajando juntos y necesitan que alguien realmente ponga orden, ¿sí? Lo siguiente que podemos ver es que el conciliador se reúne con las partes por separado. Eso usualmente es el primer paso. En otras palabras, aquí ya no estamos los tres sentados en una mesa, sino que yo de conciliador voy a la parte A. Usualmente les ponemos parte A o parte 1 o números romanos, por no decir demandado y demandante o querellado, cosas así, sino que para bajar un poco las aguas decimos parte A y parte B. Y entonces vamos a la parte A y dialogamos con ellos, qué fue lo que sucedió, por qué está sucediendo, cuáles son tus quejas o reclamos en esta ocasión, por qué cree vos que la otra parte no quiere resolverlo. Entonces tenemos una reunión, tenemos un diálogo que realmente puede durar días enteros con una parte. Y después vamos y hacemos exactamente lo mismo con la otra parte. En otras palabras, muchas veces lo que este conciliador está haciendo es dejar que la parte se desahogue,
dejar que la parte explique qué es lo que ellos sienten muchas veces. Y ustedes saben que nosotros en derecho nunca deberíamos de basar la ley en los sentimientos, pero también ustedes saben que las relaciones tienen un componente emocional. Por eso es que muchas veces yo les digo, nosotros cuando somos abogados tenemos que ser también parte psicólogos, porque tenemos que hablar con las dos y sentarnos y realmente ver qué es lo que está pasando. Una vez que nosotros hacemos eso, que nos hemos reunido por separado con los dos, nos reunimos de manera conjunta. Y usualmente cuando estamos en una conciliación, puede ser que sigamos en la misma mesa, pero usualmente cuando estamos en la misma mesa, está el conciliador en medio de la mesa, en una parte final, en una cabecera, está una de las partes y en la otra cabecera está la otra. O sea que ya existe un distanciamiento. También podemos usar ya sea salas de juicios orales o salas que tenemos especialmente para los arbitrajes o inclusive salas como las que tiene UTH, que son salas de simulacro. Podemos utilizarlas y en esa ocasión pues el conciliador ya está un poquito más retirado y las dos partes están inclusive en una mesa separada. Como les digo, cuando eso sucede de esa manera es porque ya sabemos que vamos a ir a otra instancia y solo estamos agotando ese paso previo. Usualmente lo que sí hacemos es que yo estoy en una mesa, ¿sí? Y las otras dos partes están literalmente, quizás en la misma mesa, quizás en una mesa enfrente de la mía, pero todavía algo de amistad todavía puede persistir, ¿verdad? El conciliador no tiene jurisdicción legal. En otras palabras, las cosas que ese conciliador quiera ejecutar no va a tener una fuerza legal, ¿sí? Y el conciliador no tiene autoridad para evacuar pruebas. En otras palabras, yo les puedo decir, ¿quieren presentarme ustedes documentos? ¿Quieren presentarme ustedes un testigo? Ellos pueden traer todo lo que ellos quieran, pero yo en ningún momento estoy aceptando de escrito que ellos entregaron medios de prueba y tampoco estoy evacuando esos medios de prueba, sino que muchas veces ahí es donde el abogado de la parte le dice, mire, usted calladito se ve más bonito, no diga nada, porque le estaríamos dando las cartas para el siguiente paso, que ya sería un arbitraje usualmente hablando. Entonces, yo no evacúo pruebas como conciliador, ni tampoco tengo la habilidad de ordenar que se evacúen pruebas o que me entreguen pruebas. Yo no tengo esa habilidad. Yo les puedo sugerir que me presenten argumentos o que me presenten algo que ellos crean que puede resolver, palabra importante, ¿verdad? Resolver esta relación, sanar esta relación, ¿verdad? El conciliador usualmente no emite algo por escrito, una resolución. Cuando decimos usualmente, significa de que puedo hacerlo. Y usualmente ese documento que emite un conciliador lo denominamos acta de conciliación o lo denominamos recomendaciones. O sea que, igual a como yo les he dicho muchas veces, existen los órganos internacionales que recomiendan que Honduras haga cosas. Y Honduras puede decirle muchas gracias o puede decirle ok, lo voy a seguir. Así como ustedes me pueden decir, abogada, mire cómo se le hicieron las ondas porque se le está secando el pelo y usualmente usted viene con pelo de puya a la clase y así se le ve más bonito. Y yo le puedo decir muchas gracias, pero a mí me gusta más cuando está liso. O sea, ustedes me pueden recomendar y yo les puedo decir gracias, pero no gracias. Ok, entonces ese conciliador, cuando emite una resolución que es por escrito, tiene base de recomendación. Otra manera en la cual yo he visto que se emiten es en base de observación. ¿Sí? Yo observé que las partes tienen una relación, que pueden solucionar si ellos hacen tal cosa. Observo. ¿Sí? Usualmente, sin embargo, lo que se da es un acuerdo verbal, que nosotros también conocemos como pacto de caballeros. ¿Sí? Entonces, no significa de que son hombres los que están ejecutando ese pacto, significa de que nos estamos remontando al tiempo de la realeza, en donde los reyes tenían caballeros
caballeros de la corte que iban a dialogar, a hablar con otras partes y que entre caballeros, ¿sí?, de la corte se ponían de acuerdo para poder regresar al rey, o en muchos casos la reina, a decirle qué fue lo que ellos resolvieron. Por eso es que se llama pacto de caballeros. O sea, remóntense al tiempo en donde no existía teléfono, no existía algún medio seguro de comunicación, sino que yo realmente tenía esos emisarios especiales que eran caballeros de mi corte que yo podía mandar a que me resolvieran ese problema. Entonces, por eso es que le llamamos pacto de caballeros. Y ahí lo que estamos diciendo es, en muchos casos, depende del momento histórico y del lugar, cómo sellábamos ese pacto de caballeros. En el tiempo de la antigua Grecia y la Roma, no sé si ustedes saben cómo se sellaba un pacto. ¿Saben alguno de ustedes cómo se sellaba el pacto? ¿Alguien que me quiera adivinar, si quiera? ¿Con sangre, abogado? No, con sangre no era. No es con la mano, abogada, que le hacían, ya ni me acuerdo. Se daban la mano, ¿y qué hacían con la otra mano? Se agarraban sus partes íntimas. Eso es Nefi. Cuéntenos por qué. Cuéntenos por qué hacían eso. No. Porque eso viene de testificar, viene en su raíz etológica, viene de eso, de testículo, de testificar. Es correcto. Entonces ese era como quien dice, por eso es que ahora cuando hemos de testificar es decir la verdad, o que estamos comprometidos a decir la verdad, o lo que nos estamos refiriendo o haciendo, lo que vamos a hacer. Es correcto lo que les está comentando Nefi. La razón por la cual ellos se cogían sus partes íntimas era porque en Grecia y Roma, les recuerdo, eso ya lo hemos visto en ciertas partes de mi clase, existían dos cosas muy importantes para el Estado de Grecia y para el Estado de Roma. Y esas partes importantes o esas características importantes eran ir a la guerra y la economía, que lo que significaba es que yo necesitaba ciudadanos. Entonces, cuando un romano se cogía sus testículos, él estaba haciendo ese trato, jurando sobre su descendencia, que era lo más importante que había para no solo su persona, sino que el Estado de Roma. Imagínense qué implicación tendría eso, ¿verdad? Que yo estoy jurando por mi descendencia. Entonces se daban el apretón de mano y se cogían los testículos. La sangre, pactos de sangre, eso viene de los vikingos. Los vikingos sí creían en el pacto de la sangre. O sea que Joana no estaba tan lejos geográficamente. Los vikingos están un poquito al norte y ellos están un poquito al sur, pero están por lo menos en el mismo continente. Entonces nosotros sabemos de que a través de la historia diferentes sociedades han determinado de que ellos pueden tomar ese juramento, jurando bajo lo más sagrado. Y nuevamente los vikingos, cuando hacían sus pactos de sangre, estaban hablando no solo de su persona, sino de su ascendencia y descendencia. O sea que ellos estaban jurando por toda su familia. Yo creo que un poquito más grave que lo que hacían los romanos, ¿no? O sea, ya estamos metiendo no solo a los hijos, sino que a los papás y a los abuelos. Qué barbaridad, ¿verdad? Quebrar algo así. Hoy en día nosotros lo que hacemos es hacer juramentos usualmente sobre algo que nosotros consideramos que es importante en nuestra vida, o algo que nosotros pensamos que si nosotros lo quebramos podríamos moralmente quedar mal nosotros. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, que en ciertos países hacen juramentos sobre la constitución de ese estado, ¿no? De esa república. En Honduras nosotros hacemos eso. Algo que yo espero que algunos de mis alumnos algún día lleguen a hacer, y que yo espero llegar a hacer, estoy en lista de espera, es notario. Y cuando nosotros nos hacemos notario, nos hacen jurar sobre la Constitución de Honduras y tomamos ese juramento sobre la Constitución de Honduras. Sin embargo, existen otros lugares en donde para ellos la Constitución no es algo que nosotros moralmente sufrimos, sino que éticamente y legalmente sufrimos. Entonces ellos hacen juramentos sobre la Biblia, por ejemplo, sobre el Corán, por ejemplo, sobre el Torah, los que son judíos. Ellos juran sobre su propia religión. Muchas veces les digo yo, sí, pero también la religión es algo ético. O sea, ser católico, ser protestante, tenemos nuestras propias reglas que son reglas éticas que yo muchas veces quiebro, ¿cierto?
Y si no, pensemos en cuántas personas que son cristianas los viernes se comen ese pedazo de carne que deliciosa, ¿verdad? Especialmente en momentos de cuaresma, que no deberíamos. Algo que mi esposo hace es que él los viernes no come carne, sino que come pescado, el viernes pasado estuvo de lujo porque comimos langosta y comimos macarrones con queso. Estaba delicioso ese plato. Entonces, le digo, sí está bueno, mi amor, usted cocina lo que usted quiera los viernes porque así sí me gusta, ¿verdad? Así sí me gusta ser católica. Pero nosotros quebramos, o sea, en mi casa, mi mamá, mi papá, no le paran mucha bola a eso, sino que solo el Viernes Santo. Ellos sí, el Viernes Santo, ellos no comen carne, pero el resto de los viernes, no importa si es de cuaresma o no, ellos comen lo que ellos quieran. Estamos faltando a una de las disposiciones que tiene la religión, pero ellos no se sienten mal por hacerlo. Ellos se sentirían mal el Viernes Santo, pero el resto de los viernes les vale, no siguen esa normativa. Entonces, la misma queja que usted le puede poner a la Constitución, se la puede poner a la Biblia, al Torah, a cualquier otra disposición, porque son reglas éticas. Y si no, pues miren que el presidente de los Estados Unidos juró sobre una Biblia. Y yo sé de paso, una Biblia católica de 1820 y algo, que ha estado en la familia de él desde ese entonces. Y entonces él toma su juramento de presidencia sobre esta Biblia. Ahí fue donde él decidió tomarla. Y su tercera acción ejecutiva que tomó fue financiar el aborto en Estados Unidos. Alguien que me explique a mí cómo usted, siendo católico, puede pensar que está bien tomar el juramento sobre la Biblia y después financiar el aborto, no solo en Estados Unidos, sino que a nivel internacional. Eso es un misterio. Correcto, es contradictorio, Marvin. Es una contradicción. Es correcto. Decía Entonces, Reagan habló sobre eso, hizo una cita que decía que los que promueven el aborto son los que están vivos. Sí, dice, a mí me parece curioso, dice Reagan. Doble moral, sería. Pues no doble moral, Sadie, porque la moral de él está muy bien, él duerme muy bien en la noche. Él no tiene problemas para dormir. Entonces su moral está bien. La moral de él le dice que él lo que tiene que hacer es, en su vida privada, no aceptar el aborto, pero en su vida pública, promoverlo como quien quiera, porque según él, la gente tiene la libertad de poder tomar la decisión de si quiere o no quiere matar. Le digo yo, óigame, porque a mí usualmente eso me dicen, pero si de todas formas va a pasar, ¿usted sabe cuántos muertos hay en Honduras? Legalicemos el homicidio, pues. Fácil, legalicémoslo, porque ya que está sucediendo, entonces, si esa es la única razón por la cual nosotros legalizamos las cosas que está sucediendo, entonces legalicemos también el homicidio. Se imagina toda la chamba que se va a ahorrar la fiscalía y toda la chamba que va a ahorrar la policía. No se preocupe, papi, vaya, mátese. Aquí es legal, porque como pasa, entonces ya es legal. Eso nunca puede ser un argumento legal, que porque pasa, ¿verdad? Ya es legal. Sin embargo, en Estados Unidos es legal. Es legal hasta en ciertos lugares, en ciertos estados, es legal hasta el 9º mes. Puede estar naciendo la criatura y usted lo puede matar, así de sencillo. Y nosotros vemos esa gran contradicción. Donald Trump, que no era católico, que se ha divorciado 3 veces, o sea, alguien que no pareciera que no tiene ese compás moral, su quinta o sexta acción, no recuerdo si fue la quinta o la sexta, fue decir que Estados Unidos no iba a usar dinero de los impuestos para financiar abortos a nivel internacional, algo que se llamó la política de la Ciudad de México, así se llama. Y lo primero que hace Biden es reversar la política de la Ciudad de México, reversar la enmienda de Hyde y decir que Estados Unidos ahora va a financiar, tanto en Estados Unidos como en el exterior, todos los abortos habidos y por haber. Entonces, eso mismo que me dicen a mí es que jurar sobre la Constitución como que no tiene mucha validez, yo debería de jurar sobre la Biblia o sobre el Corán. Y yo los quedo viendo y les digo, las dos son normas éticas que tenemos que seguir. Y la ley cambia mucho más fácil de lo que va a cambiar la Biblia. Eso sí se lo puedo apostar. Ni hablar del Torah o del Corán, ¿verdad? Cambia mucho más fácil la ley de lo que cambian estas dos o estos textos divinos. Entonces, ¿sobre qué podemos jurar? Esa es la pregunta del millón. ¿Sobre qué podemos jurar si estos son normas éticas? Y la resolución que hemos dado es que desde el inicio que nosotros tomábamos pactos de caballero, ¿cuántos hombres le vale chancleta a sus hijos?
¿Cuántas mujeres pueden decir, sí, yo juro por mi mamá, y la mamá la última vez que la vieron fue para pedirle pisto? O sea que vemos que la falla no necesariamente está en lo que nosotros hemos decidido darle importancia. La falla está en el ser interior. Y legalmente hablando, pues cuando nosotros hacemos un pacto o hacemos un trato con otra persona, pues estamos haciéndolo ante todos. Y ante todos lo que vale es la ética, no necesariamente su moral, sino que la ética, ¿sí? Por eso es que nosotros hacemos esos juramentos o esos pactos de caballeros jurando sobre algo que la sociedad ha dicho que tiene importancia. Entonces la sociedad ha dicho que la Constitución tiene importancia, por eso cuando nos hacemos notarios juramos sobre la Constitución. La sociedad ha dicho que la religión tiene importancia y por eso es que ciertos personajes en ciertos otros estados juran sobre la Biblia, sobre el Corán, sobre el Torah, bueno, sobre los textos divinos que ellos tengan. Inclusive hay otros lugares en donde usted jura sobre ambos. Jura sobre la Constitución y encima de la Constitución pone la Biblia y jura sobre los dos. Entonces, lo que la sociedad ha dicho que es lo que tiene importancia es lo que nosotros realmente hacemos esos juramentos, porque esos juramentos son una cuestión ética. Los tenemos que cumplir ante la sociedad. Ante mí mismo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Recuerden la moral. El conciliador no va a adjudicar los casos. Es decir, él no va a decidir quién ganó, quién perdió, hubo paridad. Él no va a decidir esas cosas. Él única y exclusivamente va a escuchar a las partes. Él única y exclusivamente va a dejar que ellos realmente se digan lo que se tengan que decir. Si quieren presentar pruebas, que lo hagan. Yo no necesariamente se lo voy a pedir, ni mucho menos que está exigido por ninguna normativa de conciliación. ¿Qué es lo que yo he visto que sucede cuando nosotros estamos en estos casos de conciliación? Miren qué interesante. Cuando nosotros ya sabemos que esto es un paso previo a otro paso mayor, lo que sucede es que simple y llanamente llegamos y decimos, no queremos conciliar. O sea que cuando lo tomamos como paso previo a otra cosa, solo llegamos a evacuar ese paso. Pero existen conciliaciones en donde sí las dos partes se han sentado, han hablado y se han podido resolver las cosas. Un ejemplo de lo que yo he vivido adentro de una conciliación, pues las dos partes estaban bastante, pues, enojadas, podríamos decirlo. Las dos partes estaban discutiendo acerca de que la adjudicación de algo se había hecho de la manera incorrecta, que a él le tocaba más, que al otro le tocaba menos, después el otro decía que a él le tocaba más y al otro le tocaba menos, más bien, y estaban dialogando en esa manera, ¿sí? Enojados, muy enojados. Sucede que cuando ya llegamos nosotros a esa conciliación, ellos ya habían hecho negociaciones previas, ellos ya habían hecho acercamientos de buenos oficios en donde utilizaron a otra persona para que llegara y tratara de, ¿verdad?, alivianar esa situación. Y ya cuando llegamos al momento de conciliación y los sentamos a la mesa, empezamos a dialogar con ellos acerca de qué significaba que ellos ya no tuvieran esa relación. ¿Sí? ¿Qué iba a significar para esas partes la destrucción de esa relación? Y cuando ellos se ponen ya en ese plano, no en el plano de estoy defendiendo esto chiquitito que estamos hablando aquí, sino que se ponen en el plano de, oh, o sea que yo no voy a tener a este amigo, yo no voy a tener este socio, yo no voy a tener este aliado a mi lado, es que ellos empiezan a dar cuenta de que quizás sería mejor resolver las cosas antes de que llegara a otras instancias. Y logramos resolverlo hasta el día de hoy. Van 5 años ya desde esa conciliación en la que estuvimos presentes y todavía siguen ellos con estos dos estados, siguen en una posición de amistad. Han logrado detener esa aspereza que tenían y pues en cierta manera hemos logrado evitar que llegue a otras cosas. O sea que hemos logrado reparar, no del todo, pero sí reparar en gran medida esa relación que se había quebrado entre esos dos estados. O sea que sí funciona.
lo importante que tiene que hacer ese conciliador en ese momento, cuando ven que en realidad ellos quieren hacer el paso y no solo llegan por decir sí, ya llenamos el requisito. Cuando usted mira que sí ellos quieren hacerlo, entonces es buscar esa parte del por qué esa relación es importante. ¿Qué es lo que hace que esa relación haya durado tantos años? ¿Qué es lo que hace que esa relación haya funcionado? Y obviamente eso significa de que usted va a tener que poner bastante tiempo de su parte y va a tener que poner bastante empeño en tratar de hacer ese diálogo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la mediación y la conciliación? Eso me lo preguntan también a mí bastantes personas. La gran diferencia es la formalidad. Por ahí empecemos. Ya les dije yo que en una, que es la mediación, tomando cafecito, hablando, chisteando, comiendo pan, o sea que no hay esa rigidez. Ya en la conciliación sí hay rigidez. Ya en la conciliación nosotros tenemos que evacuar ese diálogo de una manera un poquito más seria. En la conciliación nosotros sí usualmente decimos que debería de estar un abogado por cada una de las partes. ¿Por qué les digo usualmente? Porque existen ciertas cuestiones en donde el abogado más bien va a ser un estorbo. Las conciliaciones en cuestiones de divorcio, por ejemplo. Ahí usualmente los abogados de las partes están más bien metiendo, ¿verdad? Cizaña. Es lo que nosotros hemos experimentado cuando hemos estado en esos procesos. Cuando hacemos esa audiencia de conciliación en donde les decimos, mira, usted está seguro de que se quiere divorciar, sabe lo que eso significa para los hijos, sabe lo que eso significa para usted, sabe lo que significa económicamente, y les hacemos esa reflexión. Usualmente el abogado está al lado de ellos, ¿verdad? No, hombre, mira, acordate que te quemó la pata, acordate de que tiene un hijo por fuera, acordate, y empiezan a decirle todo lo que se tiene que acordar, como que si esa persona no se acuerda de por qué está ahí, ¿verdad? Entonces muchas veces el abogado puede estorbar en el proceso, pero es mucho más saludable que él esté en ese proceso la gran mayoría de las veces, el proceso de conciliación. Usualmente cuando estamos hablando de cuestiones empresariales está presente el abogado. Eso es casi de cajón. Cuando estamos hablando de cuestiones estatales, usualmente lo que hacemos es que mandamos a alguien que además de todas las cualidades que tiene, es abogado. O sea que es una mezcla de las dos cosas. Está representando al Estado, pero también es abogado. O sea que sabe defenderse, sabe cuándo callar, sabe qué cosas decir y qué cosas no. Y eso es lo que nosotros vemos que tiene algo de éxito, cuando esa persona que usted manda a esa conciliación es además abogado. O sea que no estoy llevando también a otra persona a meterla a la discusión. Y lo último que nosotros debemos de saber es que el conciliador no va a otorgar indemnizaciones. O sea que el conciliador no le va a decir, ok, perfecto, y entonces como aquí estamos en el pleito, vos le debes $100,000 y vos tenés que pagárselo en un término de 30 días. Eso no lo va a hacer el conciliador. O sea que el conciliador no tiene ni la habilidad de evacuar la prueba, ni la habilidad de poder enviar a evacuar la prueba a otro ente legal, ni tampoco tiene la habilidad de redactar obligatoriamente una resolución, ni de decir quién ganó, ni de indemnizar a las partes. O sea que esto es un poquito más fuerte que la mediación, pero tiene esa debilidad, la debilidad de quedamos como a un paso intermedio, que si funciona, sí puede llegar a funcionar. Ya les comenté el caso en que tenemos 5 años ya de poder decir que hemos tenido éxito con ese caso, pero usualmente cuando estamos dentro de la mayoría de las conciliaciones que se dan, no tiene éxito este método. Lo último que me toca decirles es que hasta este punto que nosotros hemos visto, vamos a mostrarles en la diapositiva en donde salen todos los métodos. Hasta este punto nosotros hemos visto los métodos de conocimiento y los métodos autocompositivos. Los métodos de conocimiento, como decíamos, es emisión, negociación, investigación. Y los autocompositivos también son 3, buenos oficios, mediación y conciliación. Hasta este punto yo puedo usarlos todos dentro del mismo
caso que yo estoy llevando, dentro del mismo conflicto que puede darse, dentro de la misma controversia, yo puedo hacer todos estos pasos. O puedo decir, solo voy a coger la emisión y la mediación. O puedo decir, voy a coger negociación y buenos oficios. O sea, yo puedo mezclar, yo puedo dejarlos, solo escoger uno, puedo usarlos todos, puedo decir, no, no voy a hacer ninguno de conocimiento, solo voy a hacer los autocompositivos, o decir, no, los autocompositivos como que es muy costoso por el costo de un abogado en estos momentos, entonces solo me voy a ir por los métodos de conocimiento. O sea que eso ya es a criterio de las partes, cuáles son estos métodos de uso de la paz que yo voy a utilizar, pero los puedo utilizar toditos, ¿ok? Entonces, es muy interesante que yo puedo utilizar todos los 6 y no necesariamente los 6 me van a dar los mismos resultados y no necesariamente los 6 me van a poder dar una solución que realmente va a ser duradera, pero los puedo utilizar. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que no les haya quedado claro? Vamos bien, abogada. Vamos bien. Así me gusta que me digan. Buenas noches. Buenas noches, Peci. Todos los que usted mencionó, pueden ser utilizados por la misma persona. Correcto. O por diferentes. Por la misma, por diferentes. La parte. Acuérdense que aquí estamos hablando de la parte. Entonces, la parte, digamos, Honduras. Honduras puede usar la emisión, la negociación, la investigación, los buenos oficios, puede usarlas todas, mediación, conciliación. Toditas las puede usar. Que si yo voy a usar a la misma persona en todos, pues quizás en la emisión voy a usar un diplomático, en los buenos oficios voy a usar un empresario y en la conciliación voy a usar un abogado, pero siempre la parte sería Honduras. Puede ser que también tenga un tigre que me sirva para las todas. Yo no lo recomiendo porque la emisión y la negociación debería de tener 2 personas distintas, pero tal vez usted tiene un tigre que le puede dar a todas. Me hace falta conocerlo a ese tigre, pero puede existir, no hay que negarse, puede existir en algún momento. Tal vez en la antigüedad, pero aún así, en la antigüedad, el emisor y el negociador eran 2 criaturas completamente distintas. O sea que puede ser que en la antigüedad existía uno que era así de tigre, pero en la actualidad no conozco yo a alguien que tenga el poder de estar en toditas. Ahí sí muy difícil que lo conozca. En el 2009 nosotros vimos que hubo un protagonista que estuvo dentro de algunas de estas, el canciller Corrales. No sé si ustedes lo recuerdan, él estuvo adentro de la negociación, él estuvo como parte de Honduras adentro de los buenos oficios y él estuvo en la conciliación que se hizo donde firmamos aquellos pactos en ese momento, que fueron 2 los que firmamos, ¿verdad? Entonces, tuvimos uno que algo de tigre tenía, pero él no sirvió de emisor, por ejemplo. Él sirvió de negociador. Y la investigación, que fue la reconciliación, recuerdan ustedes que dieron su resumen, él dio su declaración, pero él no era que lo dirigía, ¿verdad? Entonces, él estuvo involucrado en cierta manera en todas, pero no es que él tenía un rol protagónico en todas. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Ok. Abogada, dígame, José. Este señor Arturo Corrales, su especialidad es esa, ¿verdad? Las relaciones internacionales. Pero él tiene ¿cómo le explico? Tiene las competencias de lo que hemos estado hablando para cualquier tipo de negociación. Algo bien interesante me pasó a mí hace menos de 6 meses, que fue que yo invité al embajador Ochoa Madrid a una conferencia en UDH. La dio por Zoom porque ustedes saben, estamos en pandemia. Y algo que Ochoa Madrid, que ha sido un representante de Honduras con más de 40 años de experiencia, no parece porque se ve bastante joven, algo que él le expresó a la clase es que Arturo Corrales es un experto negociador. Y él a nosotros nos dijo, yo soy un emisor, es decir, yo soy un diplomático que hace amigos, crea alianzas, esa es mi fortaleza.
Pero si yo conozco a un negociador que es, creo que él dijo excepcional, creo que esa fue la palabra que usó, excepcional, es Arturo Corrales. Y cuando yo le pregunté, porque fui yo la que le pregunté, discúlpeme, explícame ahí por qué usted le dé ese calificativo, él nos dijo de que él era una persona que cuando estaba en sala de negociación tenía la habilidad de hacer que las otras personas pensaran que había sido su idea. O sea, yo tenía una idea y hacía que la otra persona pensara que era la idea de ellos. Eso no es una habilidad que muchos negociadores tienen. Es una habilidad bastante solicitada a nivel de los negociadores. Sí, es bien difícil, bien difícil. Y entonces él dijo eso y dije yo, puchica, no. O sea, yo nunca había hablado con alguien que había estado en una sala de negociación con él, como para que me pudiera decir cómo actúa él en una sala. Y eso fue lo que él nos comentó. Y dije yo, wow, qué interesante que él tenga esa habilidad. Esto es algo que nosotros deberíamos de explotar como hondureños, que tengamos a alguien que tenga esa habilidad. Entonces, sí, aparentemente él tiene esa habilidad dentro de las salas de negociación y funciona también esa misma habilidad dentro de la mediación y de la conciliación. O sea que es algo bastante importante de poseer. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Abogada, me retiro, voy a otra clase. Sí, claro. Bueno, muchachos, los abogada, dejo disculpe, solo despéjeme una duda, ¿qué fue lo que apuntó sobre lo que es el arbitraje? Todavía no hemos llegado al arbitraje. Ya decía yo que tengo, ¿será que me perdí? Digo yo, que no tengo todavía la no hemos llegado. Mañana vamos a hablar del arbitraje. Ok. Excelente, abogada. Cheque, Ivana. Listo, buenas noches. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, abogada.